El MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores, y está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Bodar Nata? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, ¿por qué no se pudo aprobar ayer lo de Trapitos? Yo creo que esencialmente porque el PRO no lo puso para ser aprobado, sino que lo puso para hacer campaña electoral. Y esto es lo que, en una actitud muy populista, de sobrepique, sin haber pasado por ninguna comisión ni por nada, sabiendo que no tenía los 2/3 para ponerlo en debate, lo pone como para quedar bien ante la sociedad y hacer un poco de populismo. Ahora, la ley que se votó hace 3 años, que era una salida para regularizar y para frenar a las mafias, la vetó el jefe de gobierno. Porque acá el debate, nadie prácticamente en la legislatura está en contra de tener una política para frenar a las mafias y a la gente que aprieta, ¿no es cierto?, al automovilista. El problema es que para hacer eso hay que tomar en cuenta las experiencias internacionales que hablan que es mejor una regulación extrema de la actividad y por la vía de la regulación separar a las mafias de aquella gente que por la crisis económica se ve volcado a este tipo de actividades. Entonces, esa salida que permitiría realmente darle una respuesta a los vecinos, porque permitiría que haya un control y evitar los aprietes, evitar toda esa situación, pero al mismo tiempo aquella gente que lo hace por necesidad y que es querida en el barrio, se le podría dar una salida laboral. Esa ley la vetó el jefe de gobierno. Bodar, disculpe, Maru Dufar lo saluda para que va? la gente sepa de qué estamos hablando. La ley de Trapitos que usted menciona es la del año 2011, ¿no? Así es. Es la que creaba un registro de trapitos. En su momento lo que dijo el jefe de gobierno el jefe de gobierno fue que el espacio público en la ciudad de Buenos Aires era justamente espacio público y era de todos y que no se podía regular o crear un registro de una actividad irregular. Sí, lo que pasa que es muy contradictorio el jefe de gobierno, porque nosotros lo que planteábamos, incluso yo he vuelto a presentar la misma ley, planteamos hacer un registro y que sea la autoridad de aplicación, es decir, el gobierno que determinara en qué zona se podía desarrollar la actividad, que controlara precisamente a la gente que realmente necesita, que sacara del registro todo el que aprieta. Pero después se dice eso del espacio público, pero acaban de mandar una ley para que en el 51% de las calles de la ciudad haya parquímetros que los va a controlar una empresa privada. O sea, si realmente les interesara tanto el espacio público, no habrían mandado una ley que realmente va a hacer que en la ciudad sea imposible estacionar sin pagar sumas altísimas. ¿Ustedes llegaron a ver, no sé si usted personalmente o alguien ahí en la legislatura, cómo funciona en Uruguay el tema de los trapitos? Bueno, sí, han sido parte de las discusiones que se han hecho. ¿Y por qué ahí se puede hacer y acá no? Porque no hay voluntad política de hacerlo. Mire, hay un tema que es irritante, que es son las barras bravas, que cuando uno va a un partido de fútbol cobran hasta 200, 300 pesos. Ahora, las barras bravas, hay una ley que impide hacer eso ya, y hay un código penal que impide hacer eso. O sea, lo que hace falta es voluntad política y no connivencia con las barras y con los dirigentes de los clubes para después utilizar las barras en algunos actos políticos. O sea, si hubiera voluntad política, las barras desaparecerían. No hace falta ninguna ley nueva, hace falta que se aplique la ley existente. Por eso nosotros decimos, la ley esta que plantea prohibición va a prohibir al perejil, pero las barras van a seguir actuando porque no hay voluntad política de atacarla. Entonces yo creo que la diferencia con Uruguay, ¿cuál es? Que acá no hay voluntad política de ir contra las mafias, sino que hay connivencia con las mafias. Y se hace campaña electoral porque queda bien y todo el mundo quiere terminar con las situaciones de apriete, pero saben que esas leyes no van a pasar porque son inviables en la realidad. Y las leyes que sí podrían solucionar el problema, porque como en Uruguay permitiría regularizar, sacar al malo, pero darle una salida laboral a gente que la necesita, esas leyes que solucionan el problema nunca llegan al recinto, se cajonean. O sea, no hay una voluntad real de solucionar el problema, y por eso estamos como estamos, con discursos populistas que a la gente le pueden llegar a caer simpático. Voy a prohibir, pero después nunca se sientan a discutir una salida realista a la situación y que tome en cuenta la situación social de un sector de la sociedad que se vuelca a actividades no normales, fruto de la crisis económica. Deme un segundo porque lo quiero incorporar a la conversación a Edio Rebot del PRO. ¿Qué tal, Rebot Nata? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con lo de los trapitos ayer? Bueno, en general la oposición de izquierda, el Frente para la Victoria de Izquierda no habilitaron el tema y no se pudo tratar. Esto es objetivo. Que el tema está en la legislatura hace 5 años trabado, también es objetivo. Lo que hay que hacer es cambiar la ley
porque lo que está hoy en la ley le exige prácticamente al vecino damnificado ir con 2 testigos a hacer la denuncia y después seguirle en juicio a la mafia. Esto es absurdo. Entonces, lo único que dice el texto de lo que queremos votar es que está prohibida la actividad en la vía pública sin autorización legal, lo que no impide que después, en las zonas en donde estas cosas funcionan bien, como usted citaba el caso de Uruguay, de hecho yo tengo un proyecto que es exactamente lo que funciona en Uruguay, en donde está prohibido y está penalizado el ejercicio de la actividad sin autorización legal. Ahora, usted tiene que estar en un registro, ahora no es empleado público, no tiene que cobrar un sueldo por eso, tiene que ser voluntaria la contribución del ciudadano, es decir, todas cosas que son de sentido común. Acá lo que han querido es que tenga una tarifa horaria, qué tipo de empleado público, me parece que es... ¿Pero quiénes proponían que el trapito sea empleado público? Nadie. Lo que se vetó, pero no, Chavo lo he escuchado 1000 veces, dicen una cosa en el aire y después escriben otra. Perdón. Bodart, decime. La responsabilidad del Estado tiene que llegar solamente hasta permitir que esto funcione donde en las áreas, fuera de las áreas de espectáculos masivos, y que funcione como funciona voluntariamente con el ciudadano en Uruguay, en el interior de nuestro país, Jorge. Yo soy del interior. Si usted va a Concordia o va a Corrientes, va a haber una persona con una pechera que tiene un número que usted puede denunciar, pero la contribución siempre es voluntaria, uno le da lo que yo quiere. Yo no entiendo, quiere. ¿Saben qué es lo que no entiendo? Se lo pregunto a los dos. ¿Por qué algo que suena a medida de coyuntura frente a la crisis? Porque, a ver, el del trapito no es un laburo, es un laburo porque no les queda otra. A mí me encantaría que la gente trabajara de algo digno, 8 horas, tuviera franco, cobrara en blanco, no que labure de trapito, porque si nos ponemos a laburar de trapito ya estamos en un problema, porque es como que consolidamos una excepción. Lo que ocurre es que en los espectáculos masivos, Jorge, donde hay a lo mejor 10.000 autos arrimándose a la cancha de River, la mafia tiene un negocio gigantesco, en un solo día puede recargar entre 1 y 2 millones de pesos. Entonces, si uno no prohíbe esto, y no lo transforma en una cuestión de que un vecino de a pie que fue con el auto, cualquiera de nosotros, tiene que ir después con 2 testigos a denunciar al mafioso, ir a la justicia, etcétera, cosa que es absurdo porque todos sabemos que esto no sucede. De hecho, no hay ningún tipo de denuncia particular que se continúe, no hay ninguna pena por este tema. Incluso nos han llegado a votar una ley con el caso de los motochorros, en donde sancionamos la ley y no nos dieron la mayoría para las penas, con lo cual nos tomaban el pelo. Jorge, mire, esta discusión es muy... Sí, te escucho. Sí, yo Jorge, la ley que se votó y se vetó planteaba que se iba a penalizar y sacar del registro a aquel que cobrara compulsivamente. O sea, en ningún momento nadie planteó que sean empleados públicos. Acá primero, yo coincido con ustedes que las medidas tendrían que ser transitorias hasta incorporarlos al mercado laboral, claro. ¿No es cierto? Ahora, hay una realidad social que más allá de lo que uno quiere, hace que cada vez más gente se vuelva a actividades que no registradas. Pasa lo mismo con manteros, por ejemplo. Nosotros tenemos que partir de esa realidad social y discutir leyes que separen las mafias de la gente que realmente lo hace por necesidad. Por supuesto, todos estamos a favor. No hay ningún proyecto en la legislatura, ni el que se votó, que plantee que cobren tarifa, que sean empleados públicos, o sea, ninguna de las leyes. Nosotros la ley que planteamos regulaciones tomando la experiencia de Uruguay, del interior, de muchos países, que incluso donde hay un cuerpo de inspectores que regula la actividad e impide los abusos. Ahora, si el Estado no puede controlar los abusos, estamos jodidos, porque la mafia de las barras bravas alrededor de los estadios, no hace falta ya ninguna ley, hace falta voluntad política para ir contra ellos, porque son gente que viola el Código Penal. O sea, ¿por qué no mezclemos los debates, porque si no confundimos a la gente? Yo creo que si hay voluntad política de los dirigentes, en la legislatura está media comisión directiva de Boca, por ejemplo, y hay directivos de River, porque está tan mezclada la política, por ejemplo, con el fútbol. Ahora, si hubiera voluntad
voluntad política de ir contra las mafias, e incluso se controlara la policía, que muchas veces tiene connivencia con las barras, porque están ahí y cobran también una cuota de lo que recaudan, se acabaría, pero tiene que haber voluntad política de cortar con eso, de no usarlo para los actos políticos. Entonces, eso no hace falta ninguna ley, lo que hace falta es aplicar la ley existente. Ahora, con relación a la gente que está en esta situación, porque no tiene otra, yo lo que creo que no podemos esconderla abajo de la alfombra ni hacer leyes prohibitivas que van a permitir que la mafia siga y el perejil termine sin ninguna salida laboral y lo vamos a condenar a que vaya a delinquir, porque de alguna forma tiene que vivir. Disculpe, Maru Dufar lo interrumpe. Sí. Entiendo la posición, pero también hemos hablado inclusive en esta mesa cantidad de veces de las situaciones violentas que se generan cuando uno quiere estacionar y viene una persona que usted dice que no hay tarifa, pero de hecho ya se cobra una tarifa, y de repente viene una persona y dice, bueno, son 10 pesos, te lo miro. No, a esta persona hay que sacarla de todo registro y no puede ejercer la actividad. Y en espectáculos públicos son 100 pesos. Por eso, es una barbaridad, eso tiene que estar prohibido. El parquímetro que usted dijo que iba a cobrar una barbaridad cuesta 1,50 la hora. Sí, se va a ir a 12 en el proyecto. No, está bien. Digo, después discutimos si tiene que haber parquímetro o si tiene que haber una persona que me diga cómo estacionar y cobrarme una tarifa. Lo que digo es, mientras ustedes discuten en la legislatura si penan, si regulan, si registran, la situación de irregularidad sigue en la calle y no hay una respuesta porque no logran dar ni siquiera el debate. Digo, ayer ni siquiera dieron la discusión. Sí, cuando se logra dar y se vota una ley, se veta, que ese es el problema que tenemos en la ciudad, que se han vetado casi todas las leyes que salen un poco del esquema que tiene el Ejecutivo, porque también hay que buscar consensos en estas leyes. Entonces, si uno logra en algún momento ponerse de acuerdo y hacer una ley como esta de regulación y después se veta, queda esta situación de ambigüedad total, que es lo que permite que la gente sufra las consecuencias de la ineficacia de la clase política. ¿Qué es lo que pasa ahora con el proyecto Rebot? Lo volveremos a presentar, Jorge. Acá hay una cuestión clara. La gente no tiene por qué pagar por estacionar donde es gratis. No tiene por qué pagar. No tiene por qué pagar una tarifa horaria. No tiene por qué el vecino de Buenos Aires tener que hacerse cargo de la obra social, etcétera, de el que decide trabajar en la vía pública en estas condiciones. Nosotros creemos que esto tiene que estar prohibido. Lo que no significa que no pueda haber excepciones en puntos de la ciudad donde esto puede funcionar, pero la prohibición tiene que ser la regla y tiene que haber una pena para esto. Ahora, ustedes son conscientes, perdón, los dos, tanto los que están a favor como en contra, que mientras estamos hablando esto, existen los trapitos, la gente garpa y es apretada para pagar. Pero por supuesto, si ese es el fundamento de que hemos hecho durante tantos años, insistido con el proyecto. Si no lo podemos sancionar, nosotros no tenemos. Pero ya está prohibido coaccionar a la gente. Tendría que salir, la policía metropolitana tendría que estar y evitar que pase eso. Es lo que dice la ley, es que está prohibido ejercer la actividad exigiendo una retribución. Bueno, está prohibido por ley, ya no hace falta una ley. Apliquen esa ley. Cosas a media. Vos no podés poner a un vecino a probar que la mafia le exigió plata porque no pasa nada. Por supuesto, no conseguís testigos. Vayan a preguntarle a un fiscal qué pasa con esto. Hay miles de actas labradas y no hay un solo vecino que los denuncie. Y yo tengo colegas de ustedes, Jorge, que me dicen, me pasó esto, a mí me ha pasado. Que voy a la policía y después ¿en qué queda? En nada, porque no es posible que continúe. Porque la policía está involucrada, porque si son siempre las mismas caras en el mismo lugar, eso es muy fácil de detectar. La policía va, lo detiene y lo saca. El código dice que hay que probar la exigencia de retribución económica, es una prueba diabólica. En derecho se llama prueba diabólica, es prueba imposible, ¿me entienden? Tiene prácticamente que ir el vecino con una cámara oculta, con 2 testigos, a validar eso, y además después bancarse el juicio contra un tipo que está protegido por la mano. Si estuviera regularizada la actividad sin ningún tipo sin nada, una autoridad de aplicación le quita el registro y le prohíbe. Se lo prohíbe, rebota a esa persona. El gobierno tiene el derecho de que en cada comuna, donde hay restaurantes, etcétera, autorizarlo con una reglamentación. Pero la verdad es que tiene que estar prohibido, porque no se puede hacer esta cosa. ¿Vos querés
que los trapitos sean empleados públicos, que los manteros sean empleados públicos, pero no es así, si nadie propone eso, ¿por qué hace un debate abstracto? La verdad que no tiene sentido discutir con Bodar. Pero sí es falso lo que dice Rebot, nadie propone que sean empleados públicos, estamos diciendo hacer leyes parecidas a las que se hacen en otros países, nada más. Bueno, las de otros países no son las que vos presentaste. ¿Cómo que no? Es reglamentación, es la que presentó la mayoría de la legislatura y fue votada en su momento. Rebot, ¿es cierto que el estacionamiento, el parquímetro se va a ir a 12 pesos, como dijo Bodar? El parquímetro hoy no está en 12 pesos. ¿Quién dijo eso? No, Bodar dijo que hay una ley que va a llevar la tarifa a 12 pesos. Por eso le pregunto si es así. No. La ley de estacionamiento medido. Acá en la ciudad hay un problema. Hay 300.000 lugares para 1.800.000 autos. Esta es la verdad. Entonces, ¿qué ocurre con el vecino que vive en Saavedra, Belgrano, Núñez, en las cabeceras de los subtes? Que viene alguien de San Fernando, etcétera, estaciona en el barrio y se va a trabajar al centro en el subte. Entonces el tipo que vive en un barrio no tiene dónde poner el coche porque tampoco tiene cochera suficiente. Esto es lo que pasa en las grandes ciudades del mundo. Entonces lo que se estableció es un sistema de estacionamiento donde el vecino del barrio, el residente, igual que en Londres, igual que en muchas partes del mundo, no paga nada. ¿Sí? Si estaciona en un radio de donde tiene su casa, no paga nada. Ahora, el que no es de la zona, paga un estacionamiento que es progresivo según la zona. La primera hora tiene un costo, la segunda hora tiene un costo, la tercera hora tiene un costo. Llegado el caso de que estés muchas horas, te va aumentando el costo. Pero la primera hora siempre es más barata. Lo que se trata es de que haya rotación para que ese 1.800.000 autos que entran a la ciudad tengan cómo entrar. No hay otra forma, no hay cantidad de cocheras suficiente. Habría que solucionar el transporte público para que haya buen transporte público y la gente no necesite venir en auto. Todo es potencial. El problema es cómo lo resolvés ahora. Es como que vos me digas, habría que inventar un remedio para algo que ahora se doy. Hagan las promesas de campaña, las promesas de campaña. Si se hacen los metros de subte que se proponen, la gente a lo mejor, si llegan los subte hasta la General Paz, la gente dejaría... Pero no tiene nada que ver, Bodar. Pero a vos te gusta una parte de París y Londres, no te gusta la otra, que es que tienen un transporte excepcional. Que vayamos juntos. Inaugurás una estación de subte. Los vecinos de la zona se ponen contentos. ¿Y sabés qué me dicen? Pero diputado, ahora tenemos un problema. Toda mi zona, no puedo poner el auto. Yo tengo que ir a 7, 10 cuadras de mi casa a dejar el auto, porque se transforma en un gran estacionamiento a cielo abierto de todo el que viene a laburar de afuera de la ciudad. Hay que llevarlo hasta la General Paz y hacer playas, como pasan en otros países, Rebot. No se puede tomar de otros países lo que me gusta y lo que no me gusta. Hay cosas integrales. El transporte público es una integralidad. Entonces, trabajemos para extender el subte. Trabajemos. Tienen telecámara para que... Es decir, las ciudades grandes tienen este mismo problema. Las áreas metropolitanas tienen este mismo problema. Pero hay grandes playas en los bordes de las ciudades, está interconectada con trenes y subtes. Hay ciudades en las que no hay. Acá un problema que tenés es que los lugares donde se pueden construir grandes playas es debajo de los parques. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no se hace? A pesar de que hay una ley. Porque ustedes hacen amparo para que eso no sea posible. No, pero entonces, no se trata de seguir liquidando los pocos espacios verdes que quedan. Hay que ir a los bordes de la ciudad. Rebot, se cuidan los parques también, en general en la ciudad del mundo se cuida el verde, porque el verde es parte fundamental de la oxigenación, del drenaje de agua. Le pregunto a los dos, ¿qué pasó al final de la sesión de ayer cuando se discutió lo del club de golf en Lugano? Porque parece que casi terminan a las piñas. Mire, Jorge, yo estaba en el tema, con el debate del tema creo que era de la renovación de una concesión al golf de Lugano. Sí, por 20 años. Sí, es la renovación de 50 hectáreas de espacios verdes. ¿Cómo? 50 hectáreas, 47 hectáreas de espacios verdes a una empresa privada. Ahora ahí, ellos tienen determinadas obligaciones que están cumpliendo en la zona con relación a los colegios. Un canon irrisorio. A ver, vos tenés tu postura, yo te estoy contando, me preguntó qué pasó, yo le estoy contando. Cuando estaba en tratamiento de esto, hubo una discusión, yo no estaba atendiendo, dos diputados discutieron
y uno empezó a los gritos que decían que lo Pero habían hubo amenazado. 5 diputados que escucharon cuando este diputado del PRO le dijo: te voy a mandar a las barras bravas para que te corten la cabeza. Están hablando del diputado Cuatro Manos. Esperen un poquito, contemos, que dejemos que Madero cuente lo que sabemos de la historia y ustedes lo confirman o no. Claro, estaba, como contaba Rebot, estaban debatiendo si otorgaban o no la extensión de la concesión del predio por 20 años más a esta empresa o no. En un momento el diputado Cuatro Manos, que responde a Cristian Ritondo, que es del PRO, se paró, simuló supuestamente una conversación telefónica junto a la banca de Ramal, que había pedido la palabra para oponerse y explicar por qué se oponía a este proyecto, que tiene que ver un poco con los argumentos que decía Bodart. Entonces lo que cuenta Ramal, porque estaba con el micrófono abierto, es: me está amenazando de muerte, me dice que me va a mandar a la barra de Chicago. Bueno, y ahí se armó un tole, digo, eso es lo que teníamos entendido. Pero pasó eso, ¿sabe por qué? Porque la banca de Cuatro Manos queda exactamente en el opuesto de donde está Ramal. Y además, eso que le dijo a Ramal, lo escucharon 4 diputados de otros bloques que salieron a decir que era cierto lo que se le decía. ¿Y era cierto? Y fue cierto, la amenaza fue cierta. Y pero es una barbaridad. ¿Usted está diciendo que es cierto que amenazaron de muerte a un legislador? Así es, sí, pasó eso en la sesión. Por eso fue tanto el bochorno que tuvieron que levantar la sesión. Porque se armó, porque no se pudo seguir en la sesión a partir de que pasó eso. ¿A qué hora fue eso? 1:30 de la mañana, cerca de las 2. Sí, ahí intervino la jefa del bloque del PRO, Carmen Pollé, y dijo: bueno, mejor el proyecto lo mandamos a comisión. ¿Pero esos son los legisladores que votan las leyes de la ciudad? Bueno, lamentablemente. ¿Amenazan de muerte a otras...? Yo le voy a decir... Pero escúcheme, es una barbaridad lo que están diciendo. A ver, el que intervino y habló en el recinto para que se tranquilizaran todos, porque después ya íbamos 14 horas de sesión, ¿sí? Fui yo. Entonces, Ramal, con quien no tengo ningún punto de coincidencia, sin embargo tengo una relación personal muy buena con él y nos llevamos muy bien, y es muy común que los diputados se levanten, se vayan a las bancas. Pero no es común, no es común, Rebote, sí, que alguien amenace de muerte a otro, Rebote. Tenés la mala costumbre de interrumpir. Esto es un gesto de mala educación. Te pido, por favor... ¿Es mala educación amenazar de muerte a alguien o mucho peor, Rebote? No lo justifique, por favor, porque es el marco mínimo de debate, es que no se justifiquen estas actitudes. Tirándole piedras y venís acá a hacer de Carmelita descalza. En todo el país te veo tirándole piedras y pegándole palazos a los policías. Discúlpeme, Rebote, discúlpeme, en ningún momento ni he tirado una piedra ni le he pegado a ningún policía. Usted discute de cualquier cosa en vez de reconocer que se le fue la mano y que han hecho una barbaridad. Y punto. Estoy contando lo que pasó, versión lo que yo vi. ¿Sí? Y recién dijo que no había visto porque estaba en otro tema, ahora vio todo. Pero si hay diputados de otros bloques que denuncian este hecho junto con el diputado Ramal, y lo vimos todos en el recinto con los que diputados del trotskismo es difícil discutir. Están en la Panamericana pegándole a la gente. ¿Pero qué tiene que ver con esto? No amenazamos de muerte a diputados nosotros, No amenazamos de muerte a diputados y que le vamos a mandar barras bravas. Pero nosotros no funcionamos así. A ver, hace 8 años que estamos gobernando la ciudad, no tenemos una sola denuncia, ningún tipo de escándalo. Despéguense de este hecho, digan que fue una barbaridad y punto. Rebote, ¿usted estaba en su banca cuando esto pasó? Están tirándole piedras a la policía. Pero Rebot, no justifique esta actitud, Rebot. Pero no cambiemos de tema, porque si ahora nos vamos a la Panamericana, queremos dilucidar el tema de lo que pasó en la legislatura. A ver, yo le estoy diciendo lo que pasó. ¿Estaba en su banca usted, estaba hablando instantes antes. La legislatura es un recinto chiquitito. Las sesiones se filman y se transmiten en directo. Todo. Es más, cuando está en uso de la palabra, y Ramal estaba hablando, el diputado de izquierda, del Frente Izquierda, estaba hablando, estaba saliendo por la pantalla. O sea, esto no es una cuestión de si yo opino o no opino. Está ahí, el audio es muy bueno, así que se escucha absolutamente todo. Pero ¿la amenazaron o no? Empezó a los gritos a decir, me está amenazando, y ya no es la primera vez. Cada vez que está en alguna comisión y no le gusta lo que está pasando, porque se iba a votar con una mayoría muy amplia esto. No justifica, Rebote, eso no. Pero entonces Ramal mintió. No absolutamente nada. Te estoy contando lo que ha pasado muchas veces en la legislatura. No entiendo, perdón, Rebot, discúlpame, no entiendo esto. ¿Hubo o no una amenaza de este Cuatro Manos? Una amenaza, ¿por qué?
Vos no la Una viste. amenaza. ¿Estaba en su banca? Rebot, ¿usted estaba en su banca sentado? En la legislatura. Rebot. Jamás hemos tenido un problema. Jamás Rebot. hemos tenido un problema. Puede haber discusiones fuertes en el recinto por el micrófono, pero jamás una discusión que tenga una cuestión física en el medio. No hay en el PRO ningún tipo de antecedente de esta naturaleza. No sé dónde. Siempre son dos diputados los que hacen todo este tipo de denuncias. Fulano me amenazó, fulano me... Son los mismos dos. Pero gente que está muy cercana a ustedes, que estaba allí, que era de UNEN, la diputada Estensoro dice que lo escuchó, el diputado Vera dice que lo escuchó, la diputada González Gas, la diputada Vergel, todos dicen que lo escucharon. Rebot, porque estaban en su ellos banca. son los que están al lado de la banca, fue tan evidente aparte el gesto. No lo escucho. Y después no sé si filmaron cuando le hacía la seña desde su banca, el diputado Cuatro Manos, con el dedo se pasaba por el cuello diciendo pero te no voy a es verdad agarrar. eso, pero no es verdad eso. Si el diputado Cuatro Manos salió afuera del después lo sacaron porque ya estaba incontrolado. Me preguntaba, perdón, que ahora no... se hizo una denuncia en la comisaría, creo que hay una denuncia judicial por esas amenazas ya, ¿no? Así es. Sí, son, a ver, la verdad es que lo mismo, todos los que hacen este tipo de denuncias son lo mismo. El diputado del Caño, si los que están en todos los conflictos en la vida pública, cuando hay un piquete en la 9 de julio, Jorge, bajate y buscalo a Ramal, porque lo vas a encontrar. Pero usted si hay un piquete, bajate y buscalo a Ramal. O sea que a usted le parece bien que lo hayan amenazado a Ramal. O sea que usted cree que está bien que lo hayan amenazado porque Ramal está en el obelisco. Pero en absoluto, ¿cómo va a estar bien? Pero entonces, ¿para qué saca el obelisco y la Panamericana? Yo soy abogado, soy una persona del derecho. Pero disculpe, no ¿por qué habla del obelisco y de la Panamericana si estamos hablando de lo que pasó en la legislatura? Porque lo que estoy diciendo en buen resumen, como diría mi abuela, en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Cuando ya tenemos un tipo que hace 10 denuncias de por día... Nunca hubo una denuncia de amenaza porque pasó ahora la amenaza, Rebot. Yo discúlpeme, yo creo que usted siempre tiene un método... ¿Cómo que no estaba ahí, Rebot? ¿Cómo que no estaba ahí, Rebot? Pero no estabas al lado de Ramal. Pero le escribo a los 5 diputados de bloques distintos que no tienen ninguna simpatía con Ramal, que dijeron, es cierto lo que dice Ramal, vino este hombre a decirle que le iba a mandar la barra brava para que lo justicien. Eso lo dijeron otros diputados que no son del bloque porque pasó, Rebot. Perdón, tendría que usted decir no nos vamos a poner eso. No nos vamos a poner de acuerdo. Les hago una pregunta más, dos preguntas más. Perdón, dos preguntas. La otra vez estabas en el Borda pegándole al policía. Yo no le pegué a nadie, me pegaron a mí, Rebot. Terminé internado porque me pegaron a mí. Hay una denuncia penal contra la policía. Me pegaron a mí por estar en el... Les hago dos preguntas más. Una, esta era la anteúltima sesión, ¿hay otra más? Sí, la semana que viene. Bueno, traten de no pelearse y yo les pediría a los dos que piensen un segundo qué se siente estar legislando y que en la calle no se cambie nada. Porque estamos hablando de una sesión, hablando de una sesión en la cual los trapitos siguen, los ambulantes siguen, se cagan a trompada y el coso de Lugano sigue, o sea, yo les preguntaría que reflexionen sobre si no tiene un componente demasiado abstracto el hecho de ser legislador. Nosotros no tenemos mayoría, nosotros no tenemos la situación del kirchnerismo en la Cámara de Diputados que saca lo que quiere. Nosotros siempre tenemos que tener acuerdo con más de un bloque para sacar pero usar una ley mayoritaria no la vetan, porque si no, no se puede, hacen lo mismo que el kirchnerismo. Si cuando hay una ley que no les gusta, que logra mayoría, como esta que surgió de regulación y después la vetan, no hay ninguna posibilidad de que realmente se desarrolle un debate democrático, porque quiere decir que cuando a ustedes no les gusta algo, cuando hay otra mayoría que intenta buscar una solución, ustedes la vetan. Entonces, ¿cómo se puede salir de este enredo? El jefe de gobierno tiene la facultad de vetar las leyes que quiera porque la Constitución le da todas las leyes que no es una cuestión antidemocrática, es un poder que le da la Constitución de ser para usarlo con mucho cuidado. Como somos minoría en el recinto, cuando sale alguna barbaridad el gobierno tiene el derecho de vetarlo. Ahora, ¿los puedo interrumpir un momento? Por supuesto. Ayer se trató algo muy pero muy importante que tiene que ver con todos los porteños. Votaron el presupuesto con aumentos para el ABL y las patentes. ¿Es así? ¿Y de cuánto es el aumento y por qué los aumentan? El aumento máximo del ABL es del 30%. En las patentes no hubo aumento. Lo que hay es que va a llegar un aumento que es distinto, porque con el nuevo impuesto se han revalorizado los autos de alta gama
y el porcentaje de la patente se aplica sobre el mismo nomenclador nacional sobre el que se aplica ganancias, ¿me entiende? No es algo que lo fija, el valor de los autos no lo fija la ciudad. Va a llegar al 60% el aumento de patente. No, el 50% es el máximo, que es lo que tiene de 50% de impuestos los autos, en los casos de los autos nuevos. Mientras se le sacaron impuestos al distrito tecnológico y al distrito del deporte. Siempre es difícil discutir con vos, Ramal, porque hablas de 10 temas a la vez. Te hacen una pregunta y hablas de 10 temas. Me damos bodar, rebote. Bueno, pero está bien. En todo caso, después los presentamos. Yo con gente que tira piedras, ¿viste? Les agradezco a los dos la comunicación y ojalá tengan una próxima sesión un poco más tranquila. Ojalá. Alejandro Bodar, quien hablaba, legislador del MST, Movimiento Socialista por Trabajadores, Elio Rebot, legislador porteño del PRO.